Aló, ahí está. ¿Cómo están? Hola amigos, compañeros, compañeras, hermanos de clase. Sean todos bienvenidos a este octavo capítulo de Banderas Rojas, Banderas Negras, donde las voces militantes se hacen escuchar. Saludamos a los compas y a las compitas que nos están escuchando ahí por la señal online de www.territorioinquieta.blogspot.cl y también a quienes nos están viendo ahora en estos momentos por el canal de YouTube. Los saludamos a ustedes, compañeros, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta emisión. Bueno, voy a partir con la presentación del panel del día de hoy. Voy a partir como siempre contigo, Rodrigo Reyes Aliaga, alias El Vecino. ¿Cómo está, Rodrigo? Bien, bien, compañero, acá estamos nuevamente compartiendo en este espacio, agradecido siempre de la invitación, sobre todo en el último mes, el último 12avo del año. Se nos va el año, parto por este sector, panelistas nuevos, panelistas que vienen a darle frescura al debate del día de hoy. Estamos entonces con Marco, es militante, ¿cierto?, de la AIT. ¿Cómo están, Marcos? Bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Gracias por habernos invitado y contento de estar aquí, a ver caso podemos compartir algunas ideas que vayan aportando al debate y ojalá la organización y la lucha de la clase. Excelente. Y también tengo acá a Fabián. ¿Cómo está, Fabián, de Izquierda Libertaria? Bienvenido, Fabián. Gracias, y gracias por la invitación también. Orgulloso también aquí de venir a discutir con los compañeros de otras organizaciones de izquierda sobre lo que nos depara. Eso es, porque el programa del día entonces tiene que ver con debatir, analizar, ¿cierto? Y conversar también de las temáticas que son contingentes a nuestra franja de constructores y luchadores sociales. Compañeros, amigos que nos están viendo allá, les decimos que, como ustedes saben, Banderas Rojas, Banderas Negras, el programa se estructura en base a dos momentos. En el primer momento es análisis, es coyuntura, donde vamos a tocar dos temas. El primero tiene que ver con la propuesta de Chile Vamos, ¿cierto? Con respecto a la migración, ¿no es cierto? Este tema que se está colocando en la agenda y que parece que va a entrar de lleno en la carrera presidencial. Y por otro lado vamos a conversar y analizar lo que fue la huelga de Home Center y también todas las huelgas que se fueron dando este último momento, que no todas salieron de la mejor forma parada y genera como un sentimiento ahí un poquito encontrado, con esos dos puntos. Dicho eso, entonces también le decimos a los compas que se suscriban a nuestro canal de YouTube y también le den me gusta al fanpage ahí de Banderas Rojas y Negras. Fabián, tienes el privilegio de arrancar, ¿cierto?, con esto de Chile Vamos, migrantes. ¿Cómo desde Izquierda Libertaria le han dado una vuelta, una mirada en función de esta temática que se instaló ya? Bueno, nosotros venimos hace un tiempo discutiendo el tema de la migración y particularmente de los vecinos y vecinas que vienen a Chile, particularmente porque nosotros venimos trabajando en Estación Central y algunos sectores del sector sur, que es donde más ha llegado población migrante y sobre todo haitiana, colombiana, peruana, bueno, desde el 95 en adelante. Correcto. Así como para partir el debate, yo creo que lo primero es situar que nuestra legislación migratoria es bastante regresiva, por decir, es una legislación migratoria que tiene un carácter de seguridad nacional, que viene de dictadura, y que tuvo un arreglo en el año 2010, pero sigue siendo una legislación que no genera ningún tipo de beneficio, ni tampoco ningún tipo de derecho a las personas que vienen a este país, a una cosa que es migrar, que tiene que ver, nosotros consideramos que la migración debería ser un derecho social, garantizado, respetado y con cierta... en conjunto con otros derechos también transversalizados, es decir, debería poder garantizarse educación, salud, vivienda u otras cosas que, bueno, sabemos que no están garantizadas para la población chilena, pero que no deja de ser algo importante también que aquella población que viene a Chile a buscar una mejor vida también pueda hacerse esos derechos. Oye, Rodrigo, y el Fabián aquí plantea el tema de los derechos. ¿Cómo ves tú el tema del migrante que llega a Chile? ¿Viene con vulneración de derechos? ¿El Estado lo recibe bien? ¿La sociedad bien lo recibe? ¿O el chileno tiene que se está viviendo esta discriminación en la sociedad chilena? Bueno, vale recordar que también en los años oscuros, ¿cierto?, de la democracia, que han sido casi todos después del 90, hubo una ofensiva muy alta, sobre todo a partir de la crisis asiática. Quiero recordar sobre todo lo que decía Fabián, que se le echaba la culpa muchas veces a la gente que venía del Perú, ¿cierto?, que venía a tener empleos que eran sumamente precarios, ¿cierto? Se le echaba la culpa a ellos que venían a arrastrar el trabajo a los trabajadores chilenos. Entonces, esta propaganda no es nada nueva, creo yo, en ese sentido. Y sobre todo hay un estigma también a partir de la población negra dentro de nuestro país. Yo creo que bajo ese aspecto los medios también han hecho un flaco favor en ese sentido para poder establecer como
cuál es la figura, ¿cierto?, con respecto al migrante. O sea, podemos ver en la tele que incluso el humor o incluso los programas que son, ¿cierto?, de momios como Morandé con compañía, le hacen una idea caricaturesca, una idea como del negro chistoso, en el fondo. No como persona, como sujeto de humor, en definitiva. Al igual que como son sujetos de humor, ¿cierto?, y vulnerados como las mujeres, las personas con discapacidad, los enanos, etcétera. Entonces, también tiene que ver con eso. O sea, un ejemplo también claro y patente hoy en día tiene que ver con estos trabajadores que lo encontraron dentro de un container. O sea, esa subhumanidad incluso que está con respecto a este tipo de personas, creo yo que es bastante patente, aunque se intente invisibilizar o como sarcásticamente se puede hacer a través del chiste, ¿cierto? Claro, buen punto ese. Pero Marco, también te quiero llevar a que esto se vive en las zonas urbanas, ¿cierto? Pero también en la zona norte del país, donde creo que ahí hay como un conflicto más fuerte de Antofagasta, Iquique, con la migración colombiana. ¿Se va aflorando un poco una cultura fascista que está instalada en Chile ahí, o no? Mira, yo creo que efectivamente hay hartos puntos, ¿eh? Uno, efectivamente, proporcionalmente la población inmigrante está más concentrada en la zona norte del país, más que incluso que en Santiago. Me parece que en la región de Antofagasta alcanzaría en algunos lugares hasta 18-20%. Ahora, lo que hay que decir ahí también es que la población emigrante reciente, ¿ya? Porque si nos vamos a la historia, a los procesos un poco más antiguos, Chile es un país, como todos los países, es un país de migración. Entonces, quienes están promoviendo estas leyes son hijos, nietos de emigrantes. ¿Ya? Y habría que preguntar entonces qué es lo que le molesta. Y ahí estoy un poco de acuerdo con Rodrigo cuando plantea que, en resumen, que estas críticas, estos problemas ligados a la migración, esta construcción del otro peligroso, tiene coincidencia histórica con las crisis. ¿Ya? Cada vez que hay una crisis en algunos de los países de distintos tipos, económica, social, política, la clase dominante necesita construir una alteridad peligrosa. Un enemigo interno. Un enemigo interno que sea capaz de llamar a la unidad nacional. Cuando se les mueve el piso, lo que necesitan es, de nuevo, convocar a los explotados bajo las banderas de ellos, inventando algún enemigo distinto. Hoy día es la emigración. Y efectivamente, cuando hablamos de migración o de extranjero, deberíamos tomar en cuenta también otro elemento. ¿Cuál es? Por ejemplo, ellos empiezan hoy día a construir esta crítica al extranjero y decir que tenemos que cuidarnos efectivamente de la migración, pero son los mismos que están llorando y pidiendo que haya más inversión extranjera. Son los que están diciendo que en Chile uno de los problemas de la economía es que la inversión extranjera directa ha disminuido. Claro, por tanto, lo que los molesta no es el extranjero, no es el otro, sino que los molesta son que vengan trabajadores, hijos de la clase trabajadora, para este país y en realidad no les molesta, sino que son utilizados hoy día efectivamente como a quien acusar, digamos, a quien construir, insisto, esta idea de enemigo interno, porque además es un problema muy peligroso. Yo creo que este problema y esta construcción no se limita a las próximas elecciones, sino que esta construcción de discurso está copiado de los procesos de construcción de discurso contra los extranjeros que se han producido en muchos países del mundo. En Norteamérica, en Europa principalmente. Bueno, ahí me diste el pase para poder entrar a una segunda pregunta del debate, que era, ¿no creen ustedes que esto tiene que ver con una capitalización de las próximas presidenciales? Es un tema que tiene que ver con cautivar y seducir a ciertas capas de la sociedad chilena que se pueden ver seducidos por esto para capitalizar una campaña presidencial, pero que más allá de eso no va a repercutir en leyes más restrictivas hacia el campo de la migración. Lo dejo ahí. Quien quiera toma la palabra. A mí me genera duda decir, no podría decir aquí si va a capitalizar o no, o si se van a generar o no legislación. A mí por intuición tiendo a pensar que no, es decir, lo veo más como un tema discursivo y un tema práctico, porque como decía aquí el compañero, también aquí un componente de clase bastante importante y no veo tampoco a la élite chilena tratando de dejar de tener mano de obra, por ejemplo, barata, que es al fin y al cabo muchos de los compañeros y compañeras que vienen aquí al país también terminan en esos trabajos. Y por otro lado me parece que también es parte de una ofensiva que es discursiva, que tiene que ver no solamente con el tema de los migrantes, sino que también, por ejemplo, en el caso de Osandón, cuando habla de que todos los presos van a tener que trabajar, poniendo sobre la mesa también otro tema que yo creo que dentro de la izquierda es relevante, que es como nosotros también vamos fundando opinión y discusión con respecto a las políticas carcelarias. En ese sentido, pensar en que los presos también son sujetos de derecho y bueno, y también el tema de los trabajos forzados, si nos vamos a la legislación internacional, está prohibido por la OIT. Entonces la propuesta de Osandón, aparte de ser inconstitucional, también está fuera de todo convenio internacional con respecto al trabajo. Oye, y hay otra reflexión en las poblaciones, tú hablabas de Estación Central, ¿cierto? Se ve esto, construcción territorial, ¿cierto? Y mucho inmigrante ahí.
pero tampoco es como una política clara para a los hermanos de clase, ¿cierto? Desde enseñarles el lenguaje, ser solidarios ahí, ¿cierto? El idioma, qué sé yo. ¿Qué le falta a nuestra franja con respecto al tema migrante? Hay que ser más claro en denunciar esto, porque esto también se presta para otro lado. El fascismo, los cabezas rapadas, ¿cierto? Se presta para que salgan a las calles, hacer sus limpiezas, confrontaciones en las calles. O sea, se va abriendo la ventana poco a poco para que se vayan instalando ciertas lógicas fascistas. Pero reitero la pregunta. ¿Qué políticas diseñar? ¿Qué planes de intervención? ¿Cómo más o menos desarrollar una forma de hacer política territorial que incorpore también al migrante, que igual es explotado, ¿cierto? Y que también está oprimido? Ahí lo dejo abierto. Sí, perdón, pero refiriéndome también a lo que decís tú, yo creo que en ese caso, y como se puede constatar en la práctica, yo creo que las personas que son de la región protestante nos llevan un paso adelante en ese sentido. O sea, ¿Cómo es? yo a las primeras personas que conocí en Quilicura, por ejemplo, que le hacían talleres de español a haitianos, eran gente de la iglesia protestante. Ajá. Y en varios lados. Y bueno, ahora universidades también lo imparten, etcétera, porque también es una necesidad que se detecta con respecto a eso, y también una necesidad también de armar un vínculo también con ellos, porque no se trata simplemente de tener la voluntad, ¿cierto?, de decir vamos y construyamos con ellos. Yo creo que también tiene que ver con eso. Yo creo que otro aspecto también a nivel territorial, o sea, perdón, a nivel sindical también es sumamente relevante. O sea, hoy en día vemos que la gran mayoría de los trabajos que antiguamente, ¿cierto?, también son compartidos con los abuelitos. No sé si sea una macabra coincidencia, son ocupados por los inmigrantes hoy en día. Y no sé si ellos están inscritos en un convenio colectivo, no sé si dentro de la precaria sindicalización que hay en nuestro país están incluidos. Entonces también va por ese lado, creo yo. Y como muy bien decía el compañero, quizás estos son cosas también recientes. O sea, tenemos que perspectivar en 10 años más cuál va a ser el problema con la inmigración en ese caso. Claro. Porque también tenemos que, también la izquierda sufrimos, ¿cierto?, esta cosa como de lo inmediato y la ansiedad. Ajá. Y somos bien malos, ¿cierto?, para proyectar como 10 años qué es lo que vamos a querer o proyectar qué es lo que puede suceder, ¿cierto? Claro, porque tú diste un punto y son pobres de Centroamérica, ¿cierto? Son pobres de la República Dominicana, de Haití, ¿cierto? De Colombia, Ecuador, que vienen a trabajar a Chile, pero que sus derechos están en un plano de la no quiero ser y decir de la oscuridad, pero Marco, ahí con respecto a la AIT, tocó un punto acá, Rodrigo, los derechos de los trabajadores, los derechos de los trabajadores migrantes. ¿Ustedes lo van viendo en las organizaciones sindicales? Ahí cómo se puede trabajar ese tema? Ya hay para ir cerrando, ¿cierto?, esta ronda de la migración. Yo creo que en un plano sindical, como en lo otro, estamos atrasados. Yo creo que habría que reconocerlo, porque es un problema que está anunciado hace bastante tiempo ya. Y efectivamente la propaganda electoral lo pone en primera línea, pero no es un problema reciente, nuevo, y no hay ningún hecho que haya cambiado cualitativamente la situación como para decir ahora hay que hablarlo. Por tanto, efectivamente es un problema que está siendo intentado ser utilizado por la élite política. ¿Para qué? Para dividirnos y para intentar echar un manto de olvido sobre sus problemas. No es casualidad que lo pongan hoy día, no es casualidad, pero también lo importante es que los devela a ellos tal como son, porque no es un problema únicamente de la derecha. Esto hace ya un año, creo, un año y medio, el presidenciable Guiller hizo unas declaraciones. Él es senador por Antofagasta, una zona que habíamos dicho ya que es bastante emigrante, y hizo unas declaraciones teñidas de xenofobia, en que planteaba esta situación de que había que agilizar los procesos para que los extranjeros condenados por delitos cometidos en Chile, después de cumplir su pena, fuesen rápidamente expulsados. Ahí hay dos cosas, antes de contestar tu pregunta. Rápidamente voy a tratar de hacerlo. Uno, de que ese procedimiento ya existe. Lamentablemente existe el procedimiento de que una vez condenados son expulsados de Chile. Y lo otro que hay que decir, develar la injusticia que tiene esto, porque esto corresponde a una doble pena. ¿Ya? Lo que incluso sobre esta legislación burguesa injusta, lo que se debería juzgar es el hecho punible. Y como ellos lo quieren, con cárcel. Expulsarlos posteriormente los convierten en ciudadanos de segunda o tercera clase, porque se les asuma una segunda pena a la condena que tienen ellos y los pone en total desigualdad con los demás compañeros trabajadores en el país. Yo creo que eso es como una de las cosas. Y para ir cerrando, la respuesta tiene que venir desde abajo, desde las organizaciones sindicales, las organizaciones territoriales, desde las organizaciones poblacionales, populares, políticas, desde la franja de los clasistas y los revolucionarios, porque es un problema nuestro. El problema nuestro es un problema, cada uno de los problemas que afectan a la clase, no importa el color, no importa el origen, no importa la nacionalidad, es un problema nuestro, y el ataque va a ser contra los trabajadores, contra los pobladores, contra todos nosotros. Por tanto, tenemos que aprender a, más allá del discurso, establecer formas de trabajo con los inmigrantes y con todos los demás sometidos de este país para intentar pelear en conjunto.
Bueno, ahí queda instalado el debate, tratamos de profundizarlo un poco, pero sabemos que el tema se tiene que seguir reproduciendo y ustedes que nos están escuchando ahí por la señal online, también los compañeros organizados que están en los territorios, a debatir, a instalar en la problemática, a seguir desarrollándola, los invitamos a eso, compa. No solamente queden pasivamente escuchando el programa, sino que denle en sus trabajos de base perspectiva al tema. Reiteramos entonces que estamos en el primer bloque de Bandera Roja, Bandera Negra, donde conversamos en el momento pasado con el migrante y ahora entramos a estas movilizaciones que se dieron en este último semestre, ¿cierto? El caso más emblemático fue Home Center, pero también se dio en Pizarreño, también en La Cacerita, ¿cierto? Se dio estas movilizaciones, estas huelgas, pero que van dejando como un gustito así medio sin sabor, o sea, como que tú ves Home Center que el punto al final fue ¿cuánto? Un 3% sobre el IPC y un bono de 300 lucas por término de conflicto, siendo que anteriormente se había logrado en la primera negociación un punto más superior. La patronal está apostando al desgaste, la patronal está apostando a que no se logren victorias para que esto no se siga agudizando en el tiempo. Dejo ahí abierto un poco. Bueno, Fabián, vamos contigo con esa primera vuelta. ¿Cómo lee usted este momento que siguió de Home Center y las huelgas aledañas que siguieron también en Los Bronces, Alto Maipo, en fin? Sí, bueno, lo primero es que yo creo que de este programa lo primero que queríamos decir es como nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras, porque han sido momentos difíciles y sobre todo los procesos, sabemos nosotros, los procesos de huelga y negociación siempre son momentos muy crudos, sobre todo para los trabajadores. Yo sin querer desgastar el debate, yo creo que lo principal acá es que, y lo decía el compañero, no sé si lo dijo dentro del programa, fuera del programa, pero la legislación actual aprobada es una legislación que permite que la patronal puede alargar los procesos, pues. Y nosotros sabemos que en particular teóricamente, pero también lo hemos visto en la práctica, que cualquier proceso de alargamiento de la negociación y la huelga es complicado en el término de los trabajadores, porque se empiezan a perder beneficios, la legislación permite que el patrón pueda no dar respuesta, las mediaciones fracasan. Entonces yo honestamente y con toda la humildad desde un compañero trabajador, diría que quizás lo que a nosotros nos falta es seguir fortaleciendo los espacios de base y los espacios políticos. Creo que la única forma que tiene el sindicalismo actualmente de poder sobreponerse a este ataque patronal en conjunto con la legislación es poder seguir fortaleciendo los sindicatos. ¿Comparte esa lectura, Marco, de un fortalecimiento en la base o ya hay que pasar a planos mayor de agudización? ¿Cómo lo ves? No es excluyente, ¿eh? No es excluyente. Un fortalecimiento de la base no excluye la posibilidad, allí donde sea factible, pasar a formas superiores de lucha desde los trabajadores organizados. Lo importante es que los trabajadores y trabajadoras se organicen en una perspectiva clasista. Eso es fundamental. Y es fundamental recordar porque desde hace muchos años las organizaciones de los trabajadores han perdido esa perspectiva clasista. La central oficialista, la oficina sindical del gobierno, que es la CUT, en su origen es una central que lamentablemente uno puede leer su estatuto, está concebida como una central de colaboración de clase, una central de mediación y negociación. ¿Ya? Ahí es donde es desde uno de los puntos de origen de la situación que están viviendo los trabajadores y las trabajadoras hoy día. Sin duda, la legislación favorece a los patrones. La reforma recientemente aprobada es una reforma regresiva. Se prometió acabar con el plan laboral de Pinochet y se construyó un engendro aún peor, que ataca la huelga como derecho, ataca la organización sindical, que prohíbe la huelga que no sea únicamente por negociación colectiva, por tanto una huelga ultra regulada. En la mayoría de los países, incluso los países capitalistas, los trabajadores y trabajadoras pueden hacer huelga cuando sus derechos se ven afectados. No una huelga sin diente. Claro, una amenaza así que de un cachorrito que ni siquiera ladra, ni siquiera ladra, con todo respeto a los cachorritos que llegan a convertirse, pueden llegar a convertirse y ahí está el desafío, que este cachorro hoy día, a través de la organización, el fortalecimiento de una lógica sindical clasista y combativa, vaya superando las derrotas, porque hay que reconocer las derrotas que el movimiento sindical clasista y combativo está teniendo. Aquel movimiento que se intenta desbordar la legalidad, por el momento no ha logrado los pasos de avance que deberíamos lograr. ¿Y ahí qué reflexiones críticas tú puedes lanzar, Rodrigo? Un sindicalismo clasista, combativo, pero que también está como en un proceso medio muy por abajo. Sí, no quiero pecar, ¿cierto?, de repetir lo que también otros compañeros AIT mencionaron en el programa pasado, pero lo encuentro muy al callo, que en ese sentido yo creo que todas las huelgas que están ahora, ¿cierto?, las que nombramos, Home Center, Alto Maipo, ¿cierto?, Pizarreño, yo creo que todo eso uno tiene que tomarlos como lecciones, y como lecciones también de cómo la clase dominante se está posicionando con respecto a los conflictos. Perdón. Sí.
resumen, la clase dominante nos lleva a la delantera en esto, entonces son lecciones de cómo también se nos va a aplicar la nueva legislación que entra en vigencia el otro año. O sea, lo que decís tú, completamente de acuerdo, porque en definitiva es como un Frankenstein, ¿cierto? Como de apreciación, indicación, etcétera, que en el fondo lo único que hacen es disminuir aún más el poder de huelga, que ya está disminuido, normarlo, pero sobre todo yo creo que, y esto pasa también con la idea de los funcionarios públicos, que es traspasar la responsabilidad ética del funcionamiento de la empresa a los trabajadores, y eso ya es un golpe fulminante a cualquier medida de presión en ese caso. Entonces, bajo esa óptica, yo creo que cualquier trabajo que opte por nuevamente tomarse a huelga va a ser algo que realmente va a ser inefectivo, y van a tener que, lamentablemente, ¿cierto?, van a tener que tomarse represalias un poco mayores, van a tener que pensarse otras formas de combinar la movilización, van a tener que llevarnos a un extremo tal, ¿cierto?, de hacer otro tipo de movilizaciones, de pensar otras metodologías, etcétera. Y esto yo creo que también pasa con la idea de los funcionarios públicos. O sea, si por un lado la prensa en el sector privado calla, los funcionarios públicos les dan de lleno sobre qué es lo que estaban haciendo ellos. Deben tener que saber cuáles son las maniobras operacionales también que hay ahí. Yo creo que eso también es súper importante como tarea de cómo damos a conocer también nuestras luchas y también de cómo las vamos desarrollando. Oye, pero ahí faltó más solidaridad, faltó más comunicación, más vasos vinculantes. ¿Cómo se sale de este escenario un poquito de pantano, ¿cierto? Para escenarios superiores. ¿Le han dado una vuelta a ustedes respecto a esas formas que instalaba Rodrigo acá? Esta nueva forma de incidir tiene que ver con mayores niveles de incidir políticamente en los sindicatos, de formación. ¿Cómo la van dando ahí? Sí, mira, yo creo que particularmente la huelga es un proceso que, bueno, independiente de sus posibles consecuencias negativas o positivas, dependiendo del proceso, siempre es un espacio de politización y de formación para los trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido yo creo que, asumiendo que ese es un espacio, como digo, de formación y politización, yo creo que muchas veces lo que falta sí es solidaridad, y en ese sentido muchas de las organizaciones de izquierda intentamos por un lado difundir, tratar de pasar por sobre la poca visibilización que hay en los medios, pero creo que siempre falta solidaridad, y tiene que ver con un tema de nuestras redes, de la poca coordinación también que tenemos entre las organizaciones de clase, y también muchas veces porque, y esto también es bueno decirlo, muchas organizaciones a veces también pecamos de la disputa contingente, es decir, salgamos de este proceso y después veamos cómo nos organizamos, y bueno, y las formas de organizarse luego de las huelgas son distintas, pues decir, ya estamos trabajando de nuevo. Y ahí creo que también nosotros pecamos. Independiente de eso, creo que, como dijo acá Rodrigo, es súper importante que nosotros también podamos pensar nuevas formas de organización, quizá también con temáticas más estructurales. Pues yo creo que el tema de no más FP es un tema que quizá nos ha dado una señal de cómo también podemos generar otros espacios de organización entre trabajadores y que también disputan temáticas más estructurales. Dale, Marco, estoy anotando un punto. ¿Quieres rebatir? ¿Quieres afirmar lo que dice Fabián o quieres instalar otro concepto? Quería simplemente plantear que tampoco, que es para todos nosotros muy difícil encontrar las razones de la derrota de la situación actual en el corto plazo. ¿Ah? Y efectivamente uno, me parece que, porque hay que mirar las responsabilidades que tenemos nosotros del campo de los revolucionarios, de los clasistas, ¿no es cierto? Y efectivamente ahí hay una de las causas que es importante, el abandono del clasismo durante decenios. En Chile hubo, y no solamente en Chile, pero hubo una moda que se impuso, que abandonar al clase trabajadora como sujeto importante, como el elemento fundamental en la lucha por el cambio de la sociedad, por el cambio hacia el socialismo, hacia una sociedad sin clase. Esa moda se impuso y se buscaron innovaciones sociales, otros sujetos, se experimentó, se abandonó la idea de la clase como el elemento fundamental, y eso provocó un abandono de las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras por parte de los revolucionarios, que muchas veces miramos hasta con desprecio a los trabajadores, muchas veces peyorativamente, pues se le planteaba que estaban trabajando para el capitalista. De hecho, todavía en el día de hoy hay ciertas visiones políticas que plantean este asunto, culpabilizando al trabajador y a la trabajadora porque vende su fuerza de trabajo. Entonces, eso me parece que a nosotros nos parece que es importante, y por eso la IT plantea que el centro de nuestros esfuerzos están dados por reorganizarnos al interior de la clase obrera, reorganizarnos un nuevo movimiento clasista, asumiendo la debilidad que tenemos. A nosotros los revolucionarios, los que nos reivindicamos revolucionarios, aún no hemos logrado una implantación desde abajo en el clasismo. Todavía está muy desde arriba.
Y eso no puede conducir a una central clasista, Claro. no puede conducir a un movimiento clasista, sino que a un movimiento de dirigentes. Todavía estamos en eso. Es un paso adelante, no hay que despreciarlo. Hay dirigentes clasistas y eso hay que saludarlo. Vamos bien. Vamos bien, pero insuficientemente. Ya, esa es. Entonces, compa, no sé, ya en el estudio creo que estamos con el primer bloque, porque ya el segundo momento vamos a debatir de un tema que sin duda es súper seductor para algunos y para todos los que estamos acá en el panel, que tiene que ver con las apreciaciones ideológicas, políticas, filosóficas respecto al uso de la violencia política, la acción directa y de masa. DJ Monólogo, yo creo que estamos ahora, preferiría irme con el tema musical, ¿cierto? Y a la vuelta de eso, entonces, vamos con el tema central del programa del día. Y los dejamos entonces invitados, compas, para que sigan escuchando el programa y vamos a debatir de violencia política, acción directa y de masas acá. El temita que vamos a lanzar es Luz Velito, ¿cierto? De Los Redonditos, del álbum Luz Velito y La Sirena. Entonces los dejamos invitados a escuchar a Los Redondos y a la vuelta vamos con este tema que sin duda va a marcar pauta y va a dar que hablar. Gracias y nos volvemos a ver en 2 minutos más. Que estén bien. Ahí está, volvimos entonces. ¿Cómo estamos, Rodolfo? Estamos corriendo, corre cámara. Estamos saliendo completamente al aire, compañeros y compañeras. Saludamos a los compas que nos están escuchando por la señal online de Territorio Inquieta. Los invitamos a darle me gusta al fanpage, a también a suscribirse al canal de YouTube. Y entramos de lleno entonces a este segundo bloque que lo hemos denominado como el bloque más político, de tirar la línea, ¿cierto? Y cosas así, con una temática central que era y que es la violencia política y la acción directa de masa. Conversamos en el entretiempo aquí con los amigos para que los compas que nos están escuchando online, por dónde arrancábamos el debate del día de hoy. Si nos metíamos con respecto a una revisión, ¿cierto? Una evaluación, una mirada de experiencias de lucha armada en Chile, en los 90, en los 80, en los 70, esta acumulación de luchas violentas, o entrábamos de lleno como una lectura del periodo del día de hoy. Para variar, la izquierda no llegó a consenso, entonces hay que marcar nomás en la línea y a mí me parece más pertinente poder entrar a ciertas lecturas de contexto con respecto a hoy. ¿Cómo ustedes leen hoy día el marco de acción de los revolucionarios? ¿Cómo leen ustedes la posición que tiene el bloque dominante? Y si las salidas respecto a nuestra franja tienen que ver con agudizar los conflictos, con quemar calles, con que la lucha se dé en las calles y seguir radicalizando, o tiene que ver también con instalar lecturas de construcción, de organización, una lucha más de la arena más política. Más o menos ese por el tono donde me gustaría poder enrolar esta primera lectura de periodo. Parto contigo, Marco, entonces, en esa primera vuelta. Dale. Ya, Raúl, mira, yo creo que el asunto no está por los O, sino por los I. ¿Y qué? De nuevo aquí es inclusivo, no es solamente la calle, la barricada, la lucha y como una aparente contradicción con la organización, el fortalecimiento desde la base. Aquí efectivamente la visión política, como la que tiene el bloque del poder, tiene que ser integral. Tiene que ser una visión totalizante. ¿En qué sentido? En que la lucha por transformar la sociedad se manifiesta en todos los aspectos de la vida y el combate, ¿ya? Y eso hay que asumirlo con consecuencia. No puede esta discusión antigua de las vías como elementos estancos, de que había una sola vía para lograr los objetivos, no existe. No existen las vías. Lo que existe es una lucha global que se debe manifestar en múltiples formas y que sin duda, desde el punto de vista nuestro, no se resuelve si no es que por la violencia, por la derrota del Estado, no por la integración al Estado, sino que por la transformación radical del Estado, la destrucción del Estado actual de cosas y la construcción de un mundo distinto desde unas bases totalmente nuevas. Ahora, eso podría ser interpretado como un deseo, ¿ya? Pero también efectivamente hay una base de realidad, ¿ya? Y esta está dada porque el tipo de sociedad que existe en Chile, el tipo de democracia, podemos decir democracia porque toda democracia es una dominación de una clase, ¿ya? Entonces esta dominación, esta dictadura de esta clase sobre la otra tiene características distintas a las que existía antes del 73. ¿Ya? Entonces había una ruptura del 73 que no es solamente contra la unidad popular, sino que es la idea de forjar una nueva forma de organización estatal. Y esta forma de organización estatal ya no tiene nada que ver con la democracia liberal clásica. Es ultraconservadora, es ultraconcentradora, concentra la riqueza a niveles nunca antes vistos, pero concentra también el poder. Y la concentración tiene su correlación en la exclusión.
¿ya? La mayoría de la población, los trabajadores, las trabajadoras, los demás sectores oprimidos están excluidos del sistema y la única forma de terminar con esa exclusión pasa por una organización que apunta hacia la construcción del poder popular, y el poder popular debe expresarse con mucha fuerza. Oye, también ahí me toma lógica esta posición un poco de media granchada, no sé si ustedes le pueden tomar, que más o menos para contextualizar un poco tu punto. Guerra de posiciones, ¿cierto? Y movimiento, demandas con respecto a la captura del poder. ¿Cómo usted tiene que ir con ese doble eje? Por un lado, potenciar la demanda, potenciar las conquistas, ¿cierto? Plantearse en el plano de la lucha y de la reivindicación, y también la estructura de toma del poder. ¿Cómo lo vas viendo tú ahí desde la izquierda libertaria? Sí, bueno, yo creo que la mayoría de las organizaciones revolucionarias de izquierda en este país tienen esa forma de pensar, como dices tú, media gramsciana de estas dos espacios, dos vías, no sé. Estoy de acuerdo también con el compañero que aquí ya es difícil hablar de vías, sobre todo tomando en cuenta las características de nuestro enemigo. En ese sentido, yo creo que es fundamental que podamos entender esto desde la perspectiva de la construcción de poder popular. De hecho, es re chistoso porque, por ejemplo, cuando yo entré a ingresar, o cuando me metí un poco a lo libertario, yo venía de otras vertientes. La persona que a mí me enseñó sobre poder popular fue el compañero acá presente. Bien, un buen reencuentro. Y lo entendíamos así, por dos partes. Por un lado, esta matriz reivindicativa o lucha política que tenía que ver un poco con cómo nosotros vamos arrebatando demandas, cómo vamos nosotros levantando demandas desde el pueblo que sean capaces de ser conquistadas con la posibilidad de poder correr un poco la vara. Uh-huh. Y por otro lado también cómo nosotros vamos prefigurando una sociedad distinta. En ese sentido, ahí también es re importante lo que nosotros podemos hacer en construcción en la parte baja del pueblo, es decir, con el pueblo pobre, con los trabajadores, como dicen los compañeros de Lucamau, con los pobres del campo y la ciudad, que es poder prefigurar una nueva forma también de construcción política y una nueva forma de sociedad. Y yo creo que ahí está la forma que tenemos nosotros de avanzar en este sentido. Y ahí creo que la acción directa de masa y la violencia política y la lucha política en ese sentido tiene mucho sentido también. Porque muchas de esas ganadas o muchos de esos avances que tienen que ver con la disputa de posición y por otro lado con la prefiguración de una nueva sociedad se van a ver enfrentados a un montón de limitantes desde la institucionalidad. Claro. Y en ese sentido también la acción directa de masa, muchas veces nosotros nos preguntamos ya, pero ¿cuál es y cómo y cuándo se debe hacer? Y al menos la experiencia que hemos tenido nosotros nos ha demostrado que la acción directa de masa se desarrolla muchas veces porque las limitancias se ven ahí al frente también. Ajá. Aunque yo creo que ninguna organización revolucionaria debería poder descartar también esa posibilidad de siempre tenerla presente. Oye, pero ahí también se plantea otro tema, tiene que ver con la legitimidad de la violencia, el sentido de oportunidad, ¿cierto?, del uso de la violencia y también la viabilidad. Ahí vecino. Ahí, vecino, ¿qué puede plantear con respecto a la legitimidad, con respecto al sentido de pertinencia, sentido de oportunidad, viabilidad también? Porque una cosa es decir y otra cosa es tener la fuerza material para poder plantear aquello. El dicho y el hecho. Hay mucho trecho, ¿no? Y en la izquierda abunda mucho Claro, pero o sea, yo creo primero que nada en la izquierda, tal como dicen los dos compañeros, así, yo creo que muy al callo, no podemos analizar la violencia en abstracto. Es decir, uno siempre tiene que verlo de manera situada. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que no podemos caer en el entrampamiento liberal que los medios siempre hacen con respecto a la temática de la violencia, que es como la violencia es inmoral o es moral, ¿no? Uh-huh. Violencia buena, violencia mala, ¿cierto? Carabineros bien, cabros, chicos que protestan, trabajadores mal, ¿cierto? Sí. Tampoco podemos decir así como que la violencia es algo como de principio, sino podemos decir así como la izquierda somos violentos y es como una característica de nuestra identidad. Yo creo que cierto, yo creo que si algo hemos aprendido es que no queremos solamente ver el mundo arder. Yo creo que eso es como bien patente en ese caso, sino que yo creo que tiene que ver con que la idea de la violencia como tal es una idea que está enraizada dentro de nuestra estrategia. Es decir, tiene que tener contexto, pero sobre todo tiene que tener como una forma probablemente tal que es bastante concreta, que tiene que ver con las necesidades también del movimiento social. Es decir, que uno no puede hablar como de violencia como si uno dice la violencia y se imagina algo sumamente puntual, sino que es un repertorio de un sinfín de cosas. Yo creo que en ese caso, si la izquierda busca legitimidad de eso, si la izquierda intenta reivindicar eso,
Yo creo que lo principal es tener el barómetro o un termómetro, ¿cierto?, con el momento de masa, que diga qué y cómo acompañar esos elementos. Porque si no acompañado con eso, vanguardismo, aparatismo, etc. Claro, y ahí como tú puedes, hoy día en Chile, ¿cierto? 2016, tenemos, por decir, dos grandes momentos de que se ve la violencia. Por un lado está en el Gualmapu, ¿cierto? Zona sur, donde se crece violencia, ¿cierto? De parte del Estado policial, ¿cierto? Que reprime y todo, y también de las quemas de camiones que se va dando. Y después tuvimos la experiencia de los INSU, ¿cierto? Con su guerra social, ¿no? Dos momentos que están ahí, el INSU ya un poquito más en capa caída, pero que también ocupó un lugar. Desde ahí, Marcos, ¿cómo tú ves esta lectura que se va dando con estas dos experiencias recientes, ¿no? de violencia que se está dando? ¿Es resistencia, es violencia, es ofensiva? ¿Cómo se van manejando esos ritmos ahí? Bueno, sin duda es violencia y es lucha política. En los dos ejemplos que tú das es lucha política. Uno podrá tener una u otra evaluación, pero sin duda son formas de participación en la política que van marcando, que van creando alguna lógica o van planteando algún camino. Fracasado a veces, pero un camino. Yo creo que eso es primero lo que... Y nuestra discusión, desde ese punto de vista, estoy de acuerdo, no es ética, no es una discusión sobre por qué ocupan la violencia, sino que más bien cómo es utilizada y cuáles son los fines para utilizar y cuál es el momento en que está utilizado ciertas formas concretas de violencia, ¿ya? Porque no puede ser un tema de la violencia, porque la violencia es un dato de la realidad. Existe, está y se aplica todos los días, así que también sería una visión un poco... totalmente ajena de la realidad, plantearse la existencia de la violencia política. La violencia política está ahí y está permanentemente dada ahí. Entonces, las preguntas tendrían que estar apuntando justamente a lo contingente, a lo coyuntural, a lo operativo. ¿Qué nosotros hacemos para avanzar en una posición de fuerza? Y ahí... pienso yo que la permanente reivindicación de lo nuevo tiene sus pros y sus contras, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso? Desarrolla un poquito más la idea. Lo diría de otra forma, la participación institucional no tiene nada de nuevo. Se nos ofrece como una novedad, como una innovación política, y efectivamente es más viejo que el hilo negro, ¿ya? La forma tradicional de subjugación de las clases trabajadoras ha sido a través de la integración en la institución. Y ahora estamos hablando de una institución muy particular, una institución que, como decíamos hace un rato, tiene más restricciones que la democracia liberal clásica que existió en América Latina. Pero eso también te genera un contrapunto, porque tú te puedes mover dentro de la adaptación al poder, es decir, un camino institucional donde te adaptas al poder o donde también quedas completamente aislado. Y cuando tú ejerces la violencia aislado, te transformas en aparato. Y ya tenemos el conocimiento de que el Estado frente a aparato no hay mucho brillo. No hay mucho brillo, pero interesante eso porque siempre se plantea el asunto de los aparatos. Y yo creo que hay que plantear los datos, los objetivos. La lucha de aparato en Chile fracasó y ha sido minoritaria. Sí. ¿No es cierto? Es un trauma que no tiene por qué perseguirnos. Tiene por qué inmovilizarnos. ¿No es sin cierto? duda. Si planteáramos función de dato histórico numérico, más derrota, más dolor, más muerte, más traición ha ocupado la vía institucional que la de los aparatos. Oye, te quería entrar una pregunta ahí, Fabián. ¿Cómo se puede sostener una propuesta revolucionaria socialista sin victoria? Que es como algo que lo conversamos en el bloque anterior. ¿Cómo tú puedes sostener aquello? ¿Cachai? Si no vas desarrollando victorias en el seno del pueblo, ¿cómo tú puedes sostener esa política? Por lo tanto, la emancipación radica en más o menos violencia. Ya, me parece ya utilizar la misma palabra radica mucho en eso, pero la centralidad va en cómo tú puedes estar dentro del debate político si no estáis jugando bien con lo institucional y si estáis completamente por fuera y en lo marginal. Bueno, yo creo que la pregunta que tú me haces es quizá la gran pregunta también que nos hacemos de las distintas organizaciones del campo popular. En ese sentido, bueno, el compañero lo decía, es cierto que el camino institucional o intentos institucionales han sido más fracasados que quizá los intentos de aparato con respecto a las organizaciones populares. Sentido, igual es bueno sincerar, nosotros como izquierda libertaria hemos tomado una decisión de disputa institucional en ciertos aspectos y en ese sentido es una apuesta que estamos haciendo nosotros que esperamos rinda fruto, pero para eso creemos que es fundamental y ahí nosotros no nos perdemos, que tiene que ver con que no existe la posibilidad de disputa institucional si no es a través del fortalecimiento de las organizaciones sociales y populares. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos el caso, me gusta mucho citar a Ucamaus porque quizás es un caso paradigmático con respecto a cómo nosotros podemos construir organización.
Ucamau es una organización sumamente potente a nivel social y popular, y por otro lado ha hecho buenos intentos de cómo insertarse en lo institucional. Ahí nosotros hacemos también la diferencia. Lo institucional no solamente postular a cargo, sino que lo institucional es como nosotros también políticamente entendemos los entramados institucionales y los vamos disputando al interno. Ajá. Ucamau generó un proyecto de vivienda con todos los pasos que tiene que ver dentro de la institución, a la vez que ha hecho un camino de lucha social y popular en las calles con acción directa. Y en ese sentido yo creo que también es bueno que la izquierda revolucionaria en general nos hagamos la pregunta de cómo nosotros podemos ir fortaleciendo esos espacios, entendiendo también lo que decía anteriormente, de esa situación de entender cómo nosotros también vamos prefigurando una nueva forma de hacer política, etcétera. Igual yo creo que fuera de todo eso, esto es una apuesta que nosotros hemos planteado, pero que también está supuesta a posibilidades de derrota, y por lo mismo no hemos querido ser sordos tampoco a los comentarios y a las opiniones que tienen compañeros, por ejemplo, de otros campos que, por ejemplo, no están de acuerdo con la disputa nacional o creen que no es el momento, porque también ahí yo creo que es también el sano debate. Lo que no podemos hacer, y que creo que ha pasado mucho en la izquierda tradicionalmente en la historia, es hacer oídos sordos también a otras formas también de construcción distintas a la que uno toma. Otro tema para poner en la mesa, cuando se habla de lógicas, ¿cierto?, de político-militares, ¿no? En la organización siempre se dice, bueno, organizaciones político-militares y qué sé yo, pero eso también responde a estructuras muy jerárquicas dentro de la misma organización. O sea, el ser una política militar te rige un mando central, ¿cierto?, una obediencia, y al parecer hoy día la militancia requiere más flexibilidad. Por lo tanto, eso también nos adecua nuevas estructuras políticas, orgánicamente hablando ahí, Rodrigo. O sea, yo creo que es obvio, o sea, cuando, un ejemplo muy antiguo, o sea, yo creo que cuando el partido bolchevique, o sea, perdón, el partido socialdemócrata ruso entra en la clandestinidad, obviamente tenían que adquirir una estructura que fuera jerarquizada. Yo creo que también sucede si uno lee, ¿cierto?, la historia del Partido Comunista, si uno lee, por ejemplo, el balance que se puede hacer del MIR, ¿cierto?, sobre todo en el libro de Gabriel Salazar. Si uno ve todas esas cosas, yo creo que uno obedece al contexto, y en ese caso las organizaciones o los partidos, o como se les llame, tienen que ser plásticos para poder adaptarse, porque, ojo, lo que está ahí en juego no era simplemente ser un aparato, estaba la sobrevivencia del partido. Exacto. Entonces, bajo ese aspecto, yo creo que uno puede decir, claro, la izquierda, bajo contexto represivo, ha sido, cierto, tendiente a la militarización, pero también es base como una necesidad histórica bien puntual, creo yo. No sé si una pregunta per se, o sea, hoy día, por ejemplo, no son las mismas condiciones que en los 80, aunque la correlación de fuerzas esté parecida. Pero bajo ese aspecto no sé si un partido hoy en día tiene que plantearse como militarista o no. Yo creo que es como mejor preguntemos cuál es tu caracterización de periodo y después hablemos de qué forma es tu partido. Ah, bueno. En ese caso, bien en el programa intentando hacer preguntas. No, yo creo que está bien. Si usted es el animador, El animador. No, conductor. Oye, usted, esta pregunta la tenía acá, la estaba ayer dándole vuelta. ¿Ustedes creen que están agotados los espacios políticos para poder hacer una política violenta hoy día? ¿Están agotados esos espacios? No, en absoluto. La política es violenta, lo volvería a plantear, más o menos violenta, pero la política, la participación política, la lucha social es violenta, con distintos grados, insistimos, pero es violenta. La identificación exclusiva de la violencia con la, entre paréntesis, necesaria, desde mi punto de vista, salida más organizada militarmente y violenta por la toma del poder, no es absoluta. Ya no es la única forma de expresión de la violencia, no es el asalto al poder, no es la guerrilla, no es el ejército popular que libera al país. No es la única, pero no es la única. Entonces, es un falso debate porque la violencia está instalada. Yo volvería a plantear eso. Bueno. Por tanto, lo que vendría después es cómo vamos desarrollando formas de organización popular, cómo vamos desarrollando más conciencia para que esa violencia que se expresa sea canalizada. Por ejemplo, esa violencia que se expresa a través de las frustraciones de las peleas de las barras. ¿Ya? Las peleas de las barras que lamentablemente adquiere dos aspectos. Uno, un enfrentamiento contra los aparatos de represión, contra los pacos, pero un enfrentamiento identitario, instintivo y no clasista, pero también un enfrentamiento casi fascista entre las barras, entre los hijos de la clase trabajadora de barras de distintos partidos de fútbol, las que no se salvan. Este fin de semana vimos expresiones de eso. Por tanto, esa violencia, por ejemplo, no es una violencia desclasada. ¿Ya? No cualquier violencia ejercida por los pobres es una violencia revolucionaria. Claro. Es súper importante plantearlo. Por lo tanto, el tema ideológico, la educación ideológica es básico. La violencia tiene que tener un sentido, una dirección, un camino y un destino. Claro. Si no, el culto a la violencia no debería identificarnos. Conversando con unos compas en la semana, nos pegamos en la siguiente reflexión. Era decir, bueno,
todo el tema central tiene que ver con erradicar el capitalismo, po. Porque si nosotros nos planteamos un camino más o menos reformista, no erradicamos el capitalismo, tampoco va a ser tan violento aquello. Por lo tanto, el tema central te orienta cómo tú te planteas escenarios socialistas hacia el futuro, donde el capitalismo sea el combate es hacia el capitalismo. ¿Cómo lo ves ahí, Fabián? Sí, ¿Qué oriente? Yo ¿no? como para amarrarme también un poquito de lo que decía el compañero anteriormente, yo creo que, como decía él, la violencia existe y hay que tener cuidado también porque muchas veces nosotros naturalizamos también niveles de violencia y tendemos a invisibilizar causas. Yo creo que, por ejemplo, el tema del pueblo mapuche hoy, del pueblo nación mapuche hoy, es un tema donde la violencia no es como nosotros creemos que acá en Santiago, que es una violencia más o menos regulada, una violencia de Estado, pero regulada bajo ciertos parámetros. Pero en el pueblo nación mapuche no hay ningún tipo de regulación y una violencia quizá equiparable a los peores momentos de este país. Entonces, en ese sentido también nosotros a veces tendemos a naturalizar un poco como que hay cosas que no están pasando, pero sí están pasando. Así con los sectores más empobrecidos del país. En ese sentido yo creo que es fundamental que nosotros nos hagamos la pregunta siempre con respecto a cómo nosotros vamos fortaleciendo la discusión en torno a esto. Lo primero es que yo creo que tiene que haber una base política y educativa con respecto a la violencia, porque también lo otro sería malo es pensar, por ejemplo, como que la violencia no es un problema, cuando en general yo tenía, no sé, siempre lo pensaba así: cuando uno va, no sé, va a pegarle a alguien o le va a matar a alguien, tiene que estar consciente del daño que está produciendo. Ahí vamos a ver los términos políticos, pero naturalizar también la muerte y la violencia me parece que es complejo. Para ningún revolucionario es bueno. Claro, porque no todo tiene que ver con un sentido de quién es más violento, o si yo soy más menos violento que tú. También tiene que ver si mis políticas son más transformadoras, más revolucionarias que las tuyas. Y en segunda instancia, eso para no comerme la palabra completa, creo que también es fundamental que este sea tema dentro de las misiones revolucionarias, que se estén trabajando. Y por otro lado, una cosa que me parece relevante y que bueno tiene que ver con la historia también reciente chilena, creo que también es bueno que los organizaciones revolucionarios nos hagamos una pregunta con respecto a las Fuerzas Armadas y las fuerzas de orden. Con respecto a cómo nosotros también vamos incidiendo en ese espacio, porque alguna cosa es cuánto nosotros podemos formarnos, cuánto nosotros podemos generar nuestra fuerza propia, pero también la pregunta es cómo nos van a devolver. En la misma, si tú ves al ejército y ves la estructura de clase dentro del ejército, como que las salidas son súper estrechas ahí. O sea, el ejército chileno, a diferencia del otro ejército, por ejemplo el venezolano, es súper clasista. O sea, la oficialidad está compuesta por representantes de la élite. Ahí, Marco, tú puedes aportar un poco lo que planteaba Fabián, de cómo miramos al ejército. Sin duda un tema súper interesante y a plantear, pero tiene que partir básicamente de eso, de dos aspectos que son la composición de clase del ejército y los objetivos que tiene como institución. ¿verdad? El ejército y las Fuerzas Armadas no son instrumentos para el mantenimiento de la paz, para resguardar ni siquiera para resguardar la legalidad. Ya no nos olvidemos que el 73 fue un golpe totalmente ilegal, inconstitucional, se pasaron por la raja sus leyes y lo van a hacer cada vez que quieran, cada vez que tengan la posibilidad, cada vez que tengan la oportunidad. Por lo tanto, no es un asunto legal. ¿Ya? Está muy lejos de eso. ¿Ya? No pasa ni por el lado de la legalidad. Pasa por la fuerza, ¿no es cierto? Y ellos aplicaron la fuerza en el momento en que calcularon que tenían que operar con fuerza para derrotar de raíz cualquier intento que pudiera poner en cuestión el monopolio de la violencia por parte de las Fuerzas Armadas y todas las fuerzas represivas, ¿no es cierto? Entonces eso va a estar presente ahí. Con una oficialidad en la que algunos generales aparecían como progresistas, fue imposible. Ya, es importante decirlo. Pratt, Schneider existieron, ¿no es cierto? Otros generales también, ¿no es cierto? Y oficiales existieron y hay que reconocerlo. Pero la matriz clasista, ideológica, la formación, la constitución concreta de estas Fuerzas Armadas es de unas Fuerzas Armadas para aplastar cualquier intento de subvertir el orden. Claro. Y no van a transar en eso. Cosa distinta es que a través de un proceso de acumulación de fuerza propia, nosotros logremos atraer hacia nosotros a sectores en un escenario de radicalización de la lucha, ¿no es cierto?, y que sea posible resquebrajar el ejército, sectores de la suboficialidad, los soldados, clases, que pudiesen reencontrarse con su clase y venirse para este lado. Cuestión que no es descartable, pero que es sumamente difícil también. Oye, otra evaluación que también entra al tema, no sé, uno va para atrás, va en el caso de los papás, de los abuelos que tienen experiencia, cierto, militante y qué sé yo, y te vas dando cuenta un poco de lo que significó, y el día de ayer están dando con la muerte de Allende y todo, o sea, con la muerte de Fidel, perdón, la visita de Fidel a Chile, ¿cierto? Y hay una escena en donde Fidel, ¿cierto?, se junta con la dirigencia milista, ¿ah? Y hay como un mito, ¿no?, que Fidel decía, no, los milistas son quienes la van a hacer en Chile.
Pero después a contrapelo decían, pero igual los militantes muchos hablaban, pero tampoco no se resistió ni un día ni dos la ofensiva del fascismo en Chile. Por lo tanto, la pregunta que le quería hacer acá a don Rodrigo, alias el vecino, tenía que ver con los procesos. Si tú puedes ver, a nuestra generación para atrás los coscachos fueron duros. Y cuando hablamos de duros, el movimiento popular quedó prácticamente muy desarticulado, muy golpeado. Nuestras nuevas generaciones, las generaciones que vienen, son las generaciones que están dando experiencia, que están dando movilización, que están dando lucha. Por lo tanto, esto es un proceso que requiere años de acumulación, años de experiencia. La perspectiva insurreccional ahí queda puesta en la mesa, o tú dices que eso se va viendo en el camino, se va desdibujando, o cómo se construye un horizonte socialista ahí? Perdón, pero ¿insurreccional en qué sentido? La salida. O sea, como tú puedes plantearte cuando hablamos de, por ejemplo, la experiencia del Frente, ¿cierto? Una guerra popular, experiencia del Lautaro, guerra insurreccional de masa. Ah, que como habías hecho referencia al insurreccionalismo antes, pensé que... No, me refería a una táctica, ¿cierto? Claro, a ver, yo insisto nuevamente con esto. Yo creo que, todo proceso de violencia o todo hecho de violencia es mucho más cualitativamente mejor si es llevado a cabo, yo creo, colectivamente a través de una acción directa de masa, aunque tenga errores, aunque tenga apreciaciones, aunque se manden condoros, lo que sea, es cualitativamente mucho mejor para el proceso de acumulación de fuerza, de esa mención, que una vanguardia, cierto, sumamente acerada, ilustrada, informada, instruida, que lleva a cabo procesos pequeños. Yo creo que, para mí, por lo menos, en ese sentido, tiene que ver eso. Entonces, bajo eso, en términos, solamente podemos hablar en términos teóricos hoy en día. No sé si existen las condiciones materiales para poder llevar a cabo un proceso aquí y ahora, con respecto a lo que dices tú, o si está a la vuelta de la esquina, o en 10 años más. Yo creo que igual es un poco hipotético. Yo creo que si jugamos a la hipótesis, igual podemos perder harto de la discusión que encuentro que está bien en ese sentido. Oye, mira, yo creo otra cosa, yo creo que también parte por también cómo caracterizamos también, cierto, el hecho de la violencia. O sea, tenemos que ver que ante cada movilización, ante cada proceso de lucha, lo único que recibimos de vuelta también son procesos cierto, de violencia por parte de la clase dominante, y son altamente organizados. Entonces la respuesta no puede ser menos organizada que eso también. Claro, porque de hacer un orden, vamos en el minuto 25. ¿Ya? Estamos en el minuto 30 porque las cámaras no aguantan más. ¿Qué quiere decir eso? Que una intervención y queda una intervención. Y reforzando un poco tu idea, claro, el poder o reprime, o coapta, o domestica también institucionalmente. Y también está la adaptación parlamentaria. Hay que tener ojo también con esa vuelta. Listo, no hablo más y simplemente le dejo sus últimos 2 minutos y sus últimos 2 minutos para que tiren el concepto final, el punto de cierre, la idea. Todo un desafío más insurreccionalista que prolongado. Mira, teóricamente ninguna de las apuestas estratégicas que se desarrollaron en los 80 en adelante era aparatista teóricamente. Es súper importante decirlo. La guerra patriótica nacional, la guerra popular prolongada, la guerra insurreccional de masa se basaban en la fuerza organizada del pueblo que era capaz de destruir el poder de la dictadura, ¿no es cierto? Pero ahí de nuevo va Bailey, acompañada necesariamente de una organización, porque cuando uno habla de lucha militar, ya cuando habla de otro espacio de lucha, se requiere la especialización, se requiere la disciplina, se requiere esa fuerza acerada, que no excluye, que no reemplaza al pueblo, que no puede reemplazarlo, ¿cierto? Los ejemplos en lo que ha habido intentos de reemplazo debido a errores, han fracasado, sin duda, ¿cierto? Y volverían a fracasar. Pero la combinación de la lucha de masas como eje fundamental durante un largo periodo, lucha de masas ascendentemente violenta, ascendentemente organizada y consciente, con la participación de fuerzas más especializadas, de fuerzas técnicamente mayor dotadas, capaces de dar golpes efectivos a quien uno quiere derrotar, son necesarias. Por tanto, esa combinación, esa integración de espacios diferentes, esferas distintas de lucha, que vayan complementándose en distintos periodos, pero una forma que apunte siempre a la destrucción del Estado burgués, son súper necesarias. Excelente. El uso de la palabra yo creo que lo fundamental es el fortalecimiento de las organizaciones, el aprendizaje con respecto a procesos pasados y el ascenso también de las iniciativas de acción directa de masa, que pueden ser algunas más violentas que otras, pero creo que es fundamental no perder ese foco. Yo creo que por ahí va, y actualmente, como bueno, el Rodrigo lo decía, pues, hagamos una pregunta ¿qué caracterizamos del periodo? Yo creo que actualmente estamos en un periodo de construcción y de fortalecimiento de las organizaciones, más allá de un periodo de confrontación. Que va a ser más o menos pronto o no lo sé. Yo creo que eso está en la pregunta, pero creo que actualmente estamos en ese proceso. Y es fundamental que las organizaciones de izquierda nos podamos poner en
en esa lectura. Y creo que también le daría un minuto a Rodrigo para que cierre. Pues. Solidaridad. Solidaridad. Sí, no, yo, bacán. Pucha, yo creo que vale harto como también revisar la bibliografía que se ha escrito harto. Yo creo que libros como Su Revolución contra la Nuestra, hay un libro también sobre el Frente Patriótico que sacó LOM, Los que dijeron no, volumen 1, volumen 2, yo creo que dan harto que ver, y también coincido con ambos compañeros, con el señor conductor, que yo creo que la izquierda tiene que darse este debate porque no es un debate que vaya a surgir como mañana, ¿cierto? Sino que es un debate que tenemos que empezar a alimentar y también alimentar entre nosotros, porque es una cuestión sumamente importante que todos los libros caracterizan que en el fondo el debate sobre la violencia, el aparato militar, la insurrección, fueron debates que se dieron 3 años antes del golpe. Y lo que pasó fue que las reflexiones fueron tardías, fueron en los 80, en los 90. Entonces, incluso también, no sé, la discusión en el Frente Cero, las discusiones sobre crear un aparato militar, ¿cierto?, a partir de la instrucción en Cuba, son todas discusiones que se hicieron tarde. Y yo creo que tenemos vocación de repente de ser medio atrasados en ese sentido. Sí, pues. Oye, compita, estamos bien en el minuto. Le agradezco la participación. También decir que lo que estamos conversando acá es un debate, no es una apología a la violencia, ni a formación de cuadros ni a formación de grupos de combate, sino que tiene que ver con un debate en el plano de las ideas. ¿Ah? Dicho eso, esperamos que haya más. Dicho eso, vamos entonces con el cierre, pero antes de eso, un imprescindible, un rito. ¿Tenés un libro ahí para ver? Yo traje este que se llama El pensamiento conservador en Chile, de Renato Cristi y Carlos Ruiz. Digamos que no son de izquierda radical, pero por lo menos una revisión sobre las ideas conservadoras, pero sobre todo el origen intelectual de la idea del racismo en Chile, no solamente con los inmigrantes hoy en día, sino también a partir del problema mapuche. Lo encuentro... Oye, yo otro imprescindible que traje acá, ahora sí que lo voy a mostrar a cámara, son Las disyuntivas de la izquierda en América Latina, de Claudio Katz. Un libro que va instalando ciertos conceptos con respecto al legalismo, la lucha electoral, cómo la izquierda hace un balance crítico también de las experiencias pasadas, y una edición que lo compramos allá en la isla, así que si lo pueden tener, lo pueden fotocopiar, lo pueden descargar, es absolutamente recomendable porque es un debate esencial. Bueno, estamos terminando entonces con el programa del día de hoy. Agradezco tu participación de Izquierda Libertaria, Fayán, ahí de la IT, Marco, Rodrigo, y nos vemos en el próximo capítulo donde vamos a conversar sobre ecosocialismo. Y para despedir, entonces vamos con el tema del Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado, to vive or not to vive. Gracias, nos vemos hasta la próxima, si el Che así lo quiere. Que estén bien. Chao.